Perfecto, bueno, ahí estamos grabando, ¿sí? Bueno, ¿dónde estábamos parados nosotros? Nosotros estábamos parados acá. Les estaba contando que ustedes tienen que entender, no tanto construir un modelo orientado a objetos, pero sí tienen que poder interpretar un modelo orientado a objetos. Es como si dijéramos, por ejemplo, que el albañil que va a trabajar en la construcción de una casa tiene que poder leer un plano, ¿sí? O sea, tiene que poder entender en el plano dónde se ven las paredes, dónde se ven las cañerías, cuáles son los espesores, cuáles son los tipos de materiales. ¿Por qué? Y porque él va a ser el responsable de la construcción, ¿sí? Aun cuando eso es responsabilidad del ingeniero, el diseño y la elaboración de ese plano, la lectura y la interpretación forma parte de las actividades que tiene que hacer quien va a construir. Lo mismo pasa con el software, ¿sí? Ustedes como programadores van a tener que poder ver un modelo orientado a objetos, interpretarlo y poder traducirlo en algún momento a código, ¿sí? ¿Para qué? Para que el código implemente la funcionalidad que un ingeniero o un analista determinó que hace falta para resolver un problema, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuáles son los conceptos por los cuales es importante poder entender un modelo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué componentes se van a utilizar? Cuando ustedes ven un modelo de software, ustedes pueden determinar cuáles son los mejores componentes a utilizar para construir alguna de esas partes, ¿sí? ¿Qué es una taxonomía? Dice acá el slide. A ver, una taxonomía es un conjunto de nombres y de conceptos, ¿sí? Como para que ustedes entiendan, supongamos que nosotros queremos programar una, una aplicación de facturación, ¿sí? ¿Qué es lo que compone la taxonomía de una aplicación de facturación? Y conceptos tales como, por ejemplo, la factura, como por ejemplo el producto, como por ejemplo el cliente. ¿Qué otro tipo de conceptos creen ustedes que son interesantes o que son importantes a la hora de crear un software de facturación? Los ítems, ¿Qué sería un ítem? los ítems de venta, O sea, los productos. los productos, sí, sí. Claro. ¿Qué otra cosa? Las formas de pago, Sí. ¿Qué otra cosa? La fecha de la compra. Puede ser, pero la fecha más bien sería como un atributo de la compra, porque vos en un sistema de facturación no manejas fechas como entidades independientes, digamos, ¿sí? Sí lo manejas como atributos de otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, la factura tiene fecha, una venta tiene una fecha, una orden qué sé yo, una nota de crédito tiene una fecha. Pero vos te fijas que nunca la fecha tiene una entidad propia, ¿sí? Como proveedores, los proveedores pueden ser. ¿Qué otra cosa? El cliente. El cliente también puede ser. Y vamos un poquito más allá. Algunas relaciones que ustedes vean entre partes de una taxonomía, o sea, entre algunos de esos conceptos. Díganme dos conceptos y cuál es la relación que ustedes ven entre ellos. Los clientes adquieren los productos. Perfecto. Ahí tenemos una relación entre los clientes y los productos. ¿Qué relación hay entre un cliente y una factura? Vamos, rápido, rápido, una relación simple. El cliente recibe una factura. El cliente recibe una factura o la factura le pertenece a un cliente, ¿sí? ¿Qué relación pueden ver entre la factura y la forma de pago, por ejemplo? La forma de pago está escrita en la factura. Perfecto. O la factura tiene una forma de pago.
Y ahora empecemos a hablar un poquito de cantidades, de lo que se denominan las cardinalidades de las relaciones. Hay relaciones que no son necesariamente entre un elemento de un tipo y un elemento del otro. Hay relaciones que pueden involucrar varios elementos de un tipo. Por ejemplo, ¿un cliente tiene solamente una factura o puede tener varias? Varias. Hay Varios. varios. Puede tener varias, ¿sí? ¿Y una factura puede pertenecer a varios clientes? No. 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 No, eso sería Fíjense, 1 a 1. fíjense que ni siquiera tenemos una relación que sea simétrica. ¿Por qué? Porque la relación entre el cliente y la factura puede ser de uno a muchos, pero la relación entre la factura y el cliente es de uno a uno. ¿Sí? Una factura puede tener múltiples tipos de pago. Sí. Sí, yo puedo pagar una parte en efectivo, otra parte con tarjeta. Y un tipo de pago puede aparecer en múltiples facturas. También. Fíjense, ahí tienen una relación de N a N. O sea, una factura puede tener múltiples formas de pago y a su vez una forma de pago puede figurar en múltiples facturas. ¿Sí? ¿Qué relación hay? ¿Qué tipo de relación puede haber, por ejemplo, entre un cliente y un producto? Un cliente puede tener muchos productos. El cliente puede, perdón, Adquirir muchos productos. el cliente puede adquirir muchos productos. ¿Y la relación al revés? ¿Qué pasa Es de entre muchos a muchos. qué pasa entre el producto y el cliente? Muchos productos pueden tener muchos clientes. Exactamente, o sea, un producto puede venderse a muchos clientes y un cliente puede comprar muchos productos, ¿sí? Entonces, fíjense que se va construyendo lo que se denomina taxonomía, identificando cuáles son los conceptos que entran dentro del problema que nosotros tenemos que solucionar y cuáles son las relaciones entre esos conceptos, ¿sí? Cuáles son las relaciones válidas entre esos conceptos y cuál es la cardinalidad o la cantidad de elementos que intervienen en esas relaciones, ¿sí? El último punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar un modelado orientado a objetos es la diferencia entre los atributos y los valores, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre un atributo y un valor? El atributo no era la característica y el valor es como, em, por ejemplo, el valor es verde del atributo color. Perfecto. O sea, el valor es una instancia particular de un atributo. Una instancia particular, ¿qué quiere decir? Que tiene identidad, ¿sí? O sea, si el atributo es color, color en general nos describe un conjunto de posibles valores, pero no nos está diciendo cuál es el valor particular que tiene un objeto en un momento determinado, ¿sí? Puede tener un color, sí, cualquiera de todos los colores posibles. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo que empezar a hablar de objetos que ya tienen una existencia, entonces esos atributos tienen que asumir ciertos valores. O sea, yo ya no puedo decir esto tiene algún color. No, tengo que decir exactamente cuál es el color que tiene. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? A ver, yo por ejemplo puedo tener una factura, el concepto factura. Ese concepto factura me dice que mi factura tiene un total. Sí, es el monto total que tengo que pagar por la factura. Es un total. Ahora bien, cuando yo creo en mi sistema una factura concreta porque vendí cierta cantidad de mercadería, yo puedo decir esto tiene un total. No me alcanza con decir Sí. tiene un total. Yo tengo que decir exactamente cuál es el total. ¿Y cuál es el total de qué? ¿Cuál es el total de esa factura? Que va a ser distinto del total de cualquier otra factura distinta a esa. ¿Sí? Entonces voy a tener una factura que suma 9.800 pesos. Voy a tener otra factura que suma 9.500. ¿Sí? Puedo tener otra factura que suma 9.800 pesos, pero es una factura distinta. ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? Son dos facturas distintas que tienen dos valores que son iguales, pero no son el mismo valor. ¿Se entiende? ¿Sí? Los valores son iguales, que Sí, sí. no quiere decir que son el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno pertenece a una factura y el otro pertenece a otra factura. Tienen una cierta identidad que los diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ajá.
Veamos entonces cómo aplicamos todo esto para la resolución de un problema real. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice esto? Un enunciado muy cortito. Duke Choice vende ropa del catálogo. ¿Sí? El negocio crece un 30% al año. Es necesario un sistema de introducción de pedidos. Esto no es facturación, esto es pedido de mercadería. ¿Sí? Hay que ver cómo lo tradujeron porque esto es un ejercicio, un trabajo práctico de un curso que está en inglés. Yo lo conozco este. ¿Qué es lo que nosotros consideramos un dominio de problemas? ¿Sí? Un dominio de problemas es un ámbito general para un problema que nosotros queremos solucionar. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá estoy planteando un proceso de pedido de mercadería, ¿sí? Para este problema particular que yo tengo. ¿Ustedes se creen que esto es un problema único o que es un problema bastante general? ¿Puede repetir, perdón? Tengo que modelar un sistema que procesa pedidos de una empresa que se llama Duke's Choice. ¿Sí? Yo les pregunto, el proceso de pedido, gestionar un pedido de mercadería, ¿ustedes creen que es un problema específico de esta empresa o es un problema que tiene características bastante generales? En En general. general. Es bastante general, ¿sí? Es bastante general. Entonces, mientras más general sea la solución que yo plantee, mejor. ¿Por qué quiere decir? Quiere decir que mi software va a poder solucionar múltiples problemas similares. A ver, si yo tengo una tienda de ropa y tengo que manejar la venta de mercadería, ¿sí? Diseño mi sistema de pedidos, ¿sí? Y el día de mañana pongo una ferretería. ¿Qué se creen ustedes que voy a tener que cambiar en mi sistema de pedidos? Tipo de producto, Perdón, no se escuchó bien. el tipo de producto que va a vender. El tipo de producto. ¿Qué otra cosa cambiarían ustedes? Ya no tenés que pedir el talle de la ropa. La forma de cuantificarlos. Probablemente cambie la forma de cuantificarlos. El talle es un atributo del producto que vendía, con lo cual cuando yo cambie el tipo de productos, también voy a cambiar el atributo que estoy gestionando. Pero mi pregunta sería, si yo vendo camisas y vendo tornillos y pido a mi proveedor que me mande más camisas con ciertas características y pido a mi proveedor que me mande más tornillos con ciertas características, ¿son completamente distintos esos procesos o tienen muchísimos puntos en común? Tienen cosas en común. Tienen muchas cosas en común. Entonces, si yo no diseño un sistema que solucione el problema de la venta de ropa, sino que diseño un sistema que solucione el problema del proceso de pedido de productos, tengo la ventaja de que luego voy a poder reutilizar gran parte de ese diseño para otro producto distinto. Ahora, si yo hago un diseño muy específico de un cierto producto, luego no lo voy a poder reutilizar. Entonces, desde el punto de vista de ahorrar costos y ahorrar tiempos y aprovechar lo que se aprendió y aprovechar lo que se desarrolló, ¿a mí qué me conviene? Siempre me va a convenir diseñar una solución para un cierto dominio del problema. El dominio del problema es un conjunto de problemas similares dentro de un ámbito. ¿Sí? Fíjense el ejemplo que dice ahí. Crear un sistema que permita el método de introducción de pedidos en línea, pedidos online, para aceptar y verificar el pago de un pedido. Fíjense que eso no dice qué productos estoy pidiendo. Y fíjense que eso no dice de qué formas estoy pagando. Con lo cual, si yo diseño, soluciono ese problema, esa solución me va a servir para distintos tipos de productos y para distintos tipos de pagos. ¿Se entiende? Sí, Sí. 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 Entonces, siempre me conviene tomar el enfoque que más genérico sea. Y ahí viene de la mano el tema de la abstracción que veíamos el otro día con respecto a los objetos.
Si yo en lugar de decir estoy comprando camisas o estoy comprando tornillos, utilizo la abstracción que me permite la metodología orientada a objetos y digo, estoy comprando productos, puedo desarrollar una solución que me sirve para cualquier tipo de productos. Ahora, si yo dentro de mi modelo digo, esto sirve para comprar camisas solamente, y bueno, cuando vaya a comprar tornillos voy a tener que desarrollar una solución distinta, ¿sí? Porque ya no me va a servir. ¿Se entiende lo que se busca? Sí. Sí, Desde el punto de vista del modelado, esto es repaso de lo que vimos en la otra clase. ¿Se acuerdan? Los objetos podían ser físicos, podían ser conceptuales. Tienen atributos, como veíamos recién, y tienen operaciones. O sea, tienen cosas que se pueden hacer con los objetos, como definir un valor, visualizar uno por pantalla o lo que sea. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el ejemplo de la ballena? Este ejemplo que utilizan prácticamente todos los libros, ¿sí? Nosotros tenemos algunos conjuntos de atributos y algunos conjuntos de operaciones. En esos atributos tenemos, por ejemplo, la aleta dorsal, el color y el tamaño, ¿sí? Aunque el tamaño son todas grandes. Y fíjense que al lado de los atributos tenemos algunos posibles valores, ¿sí? Aleta dorsal, en este caso, tiene un valor pequeño. Color tiene un valor azul y tamaño tiene un valor grande, ¿sí? ¿Eso qué hace? Eso que hace que cuando yo vaya a modelar este problema para otras ballenas, voy a tener los mismos atributos, pero posiblemente diferentes valores, ¿sí? O sea, estos tres atributos, aleta dorsal, color y tamaño, van a seguir estando, pero con valores distintos. Probablemente la aleta dorsal no sea pequeña, sea grande, el color sea gris y el tamaño sea mediano, ¿sí? ¿Eso hace que el objeto sea distinto? Sí. ¿Eso hace que el modelo me sirva? También me va a servir el modelo, por más que los valores de los atributos del objeto hayan cambiado. ¿Se entiende? sí. ¿Cómo hacemos nosotros para entonces, para empezar a delimitar un poquito cómo vamos a tener que solucionar nuestros problemas? ¿Sí? Nosotros hablábamos recién de que tenemos un dominio de problemas, por lo tanto, seguramente vamos a tener cosas que están dentro de nuestro problema a resolver y cosas que están afuera, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a hacernos algunas preguntas para tratar de delimitar, que se llama, que es básicamente definir qué es lo que está dentro de mi ámbito y qué es lo que está afuera, porque de lo que está afuera no me tengo que ocupar, pero de lo que está dentro sí. La primera pregunta sería, ¿existe el objeto en los límites del dominio de problemas? Pensemos de nuevo en nuestro sistema de pedidos, ¿sí? Si yo te digo, el producto está dentro del dominio de problemas, Sí, ¿sí? Es algo que yo tenga que tener en es cuenta a la hora de esencial. desarrollar, es fundamental, ¿sí? Si yo estoy haciendo un sistema de pedido de producto, el producto es fundamental, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. El DNI de la persona. ¿Está dentro del dominio del problema? No, ¿Por qué no? Podría ser, porque en el pedido, si efectúa una compra y es por tarjeta, debería de ejercerse un DNI. O si está registrado como cliente, debería ser un atributo a tener del cliente. Sí, pero fíjate un detalle. pero un pedido Pedirte, normalmente no te piden DNI. exactamente, exactamente. Fíjate que vos me decís, te pueden pedir la tarjeta y para eso tienen que verificar la identidad. Pero ese no es tu proceso. ¿Por qué? Porque el proceso de verificación de identidad forma parte del circuito de pago, no del pedido, ¿sí? Entonces, muy probablemente esas sean operaciones que te exige hacer la tarjeta de crédito, ¿sí? Ahora bien, vos podés decidir no pedirle el DNI a una persona que te va a pagar con tarjeta. No, porque si la tarjeta te dice que te lo tenés que pedir, se lo tenés que pedir. Entonces, eso es algo que es un proceso que vos realizas, pero no forma parte de tu dominio del problema. ¿Por qué? Porque vos no tenés control sobre eso. ¿Sí? Es una restricción externa que te pone la empresa que emite la tarjeta de crédito y te dice, mira, si vos querés cobrar con nosotros, tenés que pedir el documento. ¿Sí? Es una restricción externa. ¿Eso qué quiere decir? Que está fuera de tu control.
¿sí? Es como si vos dijeras, bueno, a ver, llueve afuera. Vos podés decidir salir o quedarte dentro de tu casa, pero no podés hacer que deje de llover, ¿sí? Con lo cual, la lluvia, el clima, no está dentro de tu dominio, no está dentro de las cosas que vos podés controlar, ¿sí? Vos podés tomar decisiones en base a eso que pasa en el exterior, pero no lo podés modificar, no lo podés influenciar. ¿Se entiende la diferencia entre que esté dentro del dominio y fuera del dominio? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo definir la codificación que tienen mis productos, Sí, qué código les voy a poner, cuántos dígitos quiero, si quiero que tengan sí, letras, si porque quiero es que algo tengan... interno, salvo que te Perfecto. obligue la marca, pero si no, no. Pero pongamos que podemos tener nuestro código interno, ¿sí? Y el de la marca quedará como de la marca, ¿sí? Ahora bien, yo puedo decidir cuántos dígitos le asigno al número de quit de un cliente. No. No, es una restricción externa, ¿sí? Yo tengo que usarlo, sí, obviamente eso lo voy a tener que usar, lo voy a tener que registrar y voy a tener que hacer un montón de cosas con eso, pero no tengo control sobre eso, ¿sí? Si la AFIP me dice que son 11 dígitos, son 11 dígitos y se acabó la historia. Si la AFIP me dice que tengo que cobrar el 21% de IVA, tengo que cobrar el 21% de IVA. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma empezamos a delimitar sobre qué cosas tengo control y sobre qué cosas no tengo control, ¿sí? Ahora bien, supongamos que yo le decido sacarle una foto a mi cliente, ¿sí? Eso es algo sobre lo cual yo tengo control, ¿sí? Yo puedo en el negocio sacarle una foto a mi cliente. Pregunto, ¿esa foto que yo le saco a mi cliente tiene impacto sobre mi sistema de pedido de mercadería, de pedido de productos? No, sería como el DNI. No, no tiene impacto, a pesar de que yo tengo control sobre eso. Entonces, ahí viene el segundo criterio sobre si está dentro de mi dominio o fuera de mi dominio. Tiene que ser relevante para el problema que quiero solucionar, ¿sí? Primero y principal, las cosas que están fuera de mi dominio, o sea, sobre las que no tengo control, están afuera, ¿sí? Yo eso no las manejo. Y de las cosas que yo sí manejo, ¿son relevantes para la solución del problema que yo estoy planteando? Si no son relevantes, quedan afuera de mi dominio. Por ejemplo, sacarle una foto y editarle la imagen al cliente que tengo parado al frente no es relevante para el sistema de pedido de mercadería. Entonces, aun cuando es algo que yo puedo controlar, eso también está fuera del dominio de mi problema. ¿Se entiende? Sí. Eso va de la mano con el segundo punto que tiene Firmin acá, que dice, ¿es necesario para el objeto para que se termine la solución? O sea, si yo lo saco, ¿voy a poder solucionar el problema igual? Si yo puedo solucionar el problema igual, quiere decir que eso no era relevante, o sea que lo puedo sacar y dejarlo fuera. Ahora bien, si el hecho de que yo saque algo va a impedir que yo termine la solución de mi problema, entonces no era irrelevante, era esencial, ¿sí? Como por ejemplo, qué sé yo, la forma de pago, ¿sí? La forma de pago en mi sistema de pedido es esencial. No importa que yo tenga una sola, dos, cinco, 10 formas de pago distintas, mínimamente alguna tengo que tener, con lo cual yo puedo sacar algunas formas de pago. Puedo decidir, por ejemplo, no cobrar con tarjeta. Está todo bárbaro, pero tengo que cobrar con efectivo, o tengo que cobrar con cheque, o tengo que cobrar con transferencia, ¿sí? Yo puedo sacar algunas opciones de ese objeto, pero no lo puedo sacar por completo, porque si yo no puedo cobrar, no puedo pedir. ¿Se entiende? Entonces, el objeto tiene que ser relevante para obtener la solución al problema. Si yo saco el objeto y la solución se torna imposible, ese objeto era fundamental dentro del dominio del problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Profe, perdón, Sí, ¿puedes repetir la parte donde puedo sacar las opciones del objeto? O sea, las claro. opciones. Por ejemplo, vos tenés un concepto de los que charlábamos recién, era la forma de pago. ¿Sí? La forma de pago. Sí. Supongamos que nosotros tenemos varias formas de pago. ¿Sí? En efectivo, por transferencia, por mercado pago, por tarjeta de crédito, por tarjeta de débito. ¿Sí? Tenemos todas esas opciones. La pregunta es, si yo decido que no voy a recibir mercado pago, por ejemplo,
Lo saco como opción. ¿Todavía puedo cobrar? Sí, Perfecto. Y si yo saco la forma de pago por completo, no acepto ninguna forma de pago, ¿sí? ¿Puedo cobrar? no, Ahí no. ¿Puedo solucionar mi problema sin cobrar el pedido? no, No, ahí lo rompí. O sea, me fui de mambo y excluí demasiadas opciones. ¿Por qué? Porque la forma de pago es central en el dominio de mi problema, ¿sí? O sea, yo lo necesito para poder solucionar el problema. Yo puedo sacar algunas opciones, como por ejemplo no aceptar Mercado Pago, pero no puedo sacarme de encima la forma de pago, ¿sí? No puedo decir, bueno, yo no voy a cobrar, pues si no cobro no soluciono el problema. ¿Se entiende la diferencia entre sacar algunas opciones y sacar el concepto completo? sí, sí, gracias. Bueno, si vos sacas el concepto completo y dejaste de solucionar el problema, es porque ese concepto tenía que estar dentro del dominio, ¿sí? Si no, no podés resolver el problema. Y el último punto que figura acá es que el objeto que yo estoy utilizando forme parte de una interacción entre un usuario y el sistema, ¿sí? Por ejemplo, eh, imagínense, están parados atrás de un mostrador, usando un sistema de facturación, un sistema de pedido, y yo agarro y me llevo el monitor. Básicamente saqué el objeto encargado de interactuar con el usuario y mostrarle por pantalla los productos, lo que se compró, el stock y todo ese tipo de cosas. Yo me llevo el monitor. ¿Ustedes van a poder resolver el problema de hacer un pedido? No, Y si yo soy bueno, vuelvo y les devuelvo el monitor y me llevo el teclado, ¿van a poder solucionar el problema? no, tampoco. Fíjense que si bien el teclado no forma parte de mi sistema de pedidos, pero sí forma parte de un sistema ampliado que me permite comunicarme con el usuario para intercambiar datos. El monitor me permite visualizar la información, mostrársela al usuario, y el teclado me permite recibir información del usuario y hacer algo. Entonces, los objetos que aún no siendo parte de la solución del problema sirven para interactuar con el usuario o con otro sistema que nos tiene que proveer información, también forman parte del dominio. ¿Por qué? Y por lo mismo que hablábamos recién, si yo lo saco, no voy a poder resolver el problema. ¿Sí? ¿Qué otro mecanismo de interacción, por ejemplo, creen que sería fundamental para el dominio de mi problema de pedidos? Que no lo hayamos visto ahora, que no sea el teclado, que no sea el monitor, ¿sí? ¿Algún otro mecanismo que me permita eh, consumir datos o enviar El datos? almacenamiento, Por ejemplo, donde guardar los datos. yo me llevo el disco y fuiste. ¿Qué más? Algo que hoy en día es muy común, sobre todo si quiero cobrar con tarjeta de crédito. Postnet. El postnet, y de forma más general, el postnet es una herramienta, pero me gustaría que entiendan un poquito algún concepto más general todavía. ¿Qué pasa si yo pierdo el vínculo de conexión que tengo entre el sistema que está facturando y, por ejemplo, el almacenamiento que me permite validar la validez de una tarjeta de crédito? Y no se puede hacer el pedido. No lo puedo hacer, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Yo pierdo la conexión a Internet, por ejemplo, y ya tengo un problema, ¿sí? Y fíjense la característica que tenemos ahí. Yo no puedo decidir cuándo Internet está o no está. Sin embargo, Internet forma parte de mi solución, ¿sí? Yo no tengo control sobre cuándo funciona y cuándo no funciona, pero sí sé que si no está, no soluciona el problema, ¿sí? Así que fíjense a cómo empezamos a tener dependencias complicadas dentro de nuestro dominio. Yo necesito un vínculo de comunicaciones que funcione, y si no funciona, mi sistema no va a funcionar, no voy a poder resolver el problema, ¿sí?
Fíjense cómo se empieza a complejizar nuestro modelo, entrando a ver todas las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí. sí. A ver, vamos un poquito a los bifes. ¿Sí? Esta tienda, la tienda de Duke's Choice, ¿sí? Lo que va a ser es una tienda de ropa. ¿Sí? Algunos objetos posibles que se ven acá son, por ejemplo, mi sistema de facturación, mi pantalla de captura de pedido que está ahí a la mano izquierda, a donde yo voy a poder registrar qué estoy vendiendo. El del medio, que es una camisa, que es un producto. Y el de la derecha, que es básicamente el equipo donde yo voy a ejecutar el programa que yo estoy haciendo. ¿Sí? Cualquiera de esas tres cosas que me falte, ya no puedo resolver el problema. ¿Sí? Si yo tengo un sistema de facturación y no tengo productos, mi proceso no funciona. Si tengo productos y no tengo cómo facturarlos, tampoco. Y si tengo productos y tengo el software, pero no tengo un equipo donde ejecutarlo, tampoco va a funcionar. ¿Sí? Entonces ya empezamos a ver la cuestión de sistemas. O sea, no solamente tengo que tener las partes, sino que tengo que tener las partes trabajando en conjunto, que es la definición de sistema, porque si no, no puedo resolver el problema. ¿Sí? Ya no estoy hablando de una sola cosa, ya estoy hablando de un conjunto de cosas que tienen que trabajar en conjunto. ¿Sí? Vamos a ver un poquito en el ejemplo este, qué atributos tenemos. ¿Sí? El primer atributo que vamos a usar de ejemplo acá es el ID. ¿Quién sabe lo que es un ID? Que prácticamente tiene nombre propio en el software. Alguien lo tiene que El, saber. ident- el identificador único de algo. Obviamente, Aníbal tenía que saberlo porque trabaja con identificadores todo el tiempo. Un ID es un cierto código que me identifica de una forma única a un cierto objeto dentro del conjunto. ¿Sí? ID es un diminutivo de identifier, o sea, de identificador, que es lo que me sirve para saber que este objeto es distinto de algún otro. Si yo dijera las personas, ¿ustedes se creen que las personas tienen identificadores únicos? Tu DNI puede ser. Sí, señor. Y para la AFIP, Quill, sí. ¿Por qué para la AFIP es el QUIL y no el DNI? porque se le agregan dos dígitos. Sí, pero ¿por qué se le agregan dos dígitos? Para determinar el tipo de contribuyente, si es un monotributo, si es una sociedad, si es una empresa. En parte sí y en parte no. O sea, en realidad el quiz se crea porque los identificadores únicos como el DNI resultaron no ser tan únicos. Por errores y por problemas en el DNI, se descubrió de que había DNIs que estaban duplicados y que había mujeres y hombres que tenían el mismo número de DNI y que el DNI empezaba a tener un montón de problemas, con lo cual el valor de un identificador único está en que sea único. Si no es único, pierde el valor. Entonces, una de las formas de solucionar ese problema para AFIP fue utilizar como base el número de documento, pero además agregarle algunos otros dígitos para realmente transformarlo en único. ¿Sí? Que después ese código se llevó a indicar cuál era el tipo de contribuyente, cuál era el dígito verificador y todo ese tipo de cosas. Sí, fueron valores agregados que se agregaron después. Pero lo principal era que ese identificador que no era único pase a ser único. ¿Qué otras entidades conocen ustedes de la vida real que tengan identificadores únicos? Díganme cuál es la entidad y cuál es el identificador. A ver, dos o tres ejemplos. Puede ser tu número de celular no sé, en el sistema telefónico. Perfecto. ¿Y eso sería un identificador único de qué? ¿De No, tu yo digo, contacto? Porque vos dijiste de mi celular, pero no, eso no es del todo cierto. ¿De tu chip? Claro, ahí sí. ¿Por qué? Porque mi celular es mi equipo. Si yo le cambio el chip y pongo otro chip, automáticamente mi celular cambia de número. Y si cambia de número, mm, no es identificador único. ¿Sí?
¿Por qué? Porque el número, en realidad el número de línea, lo que identifica es una línea telefónica, ¿sí? No el equipo donde yo utilizo esa línea. El celular tiene otro identificador único, que ese sí es del equipo en sí, que es el email, es un código alfanumérico que cada equipo del mundo tiene y es único. Ese sí es un identificador único del equipo. ¿Se entiende? Si no, Sí, cada país tiene, bueno, el código de área, ¿no? El de Argentina que es más 54, o Chile que es más 56. Bueno, si vos tomas solamente el prefijo del código de área, ahí tenés otro identificador único desde el punto de vista de las líneas telefónicas. ¿Sí? No hay dos Claro. países que tengan el mismo prefijo de sus números telefónicos. Eso está perfecto. ¿Qué otra cosa? A ver, Puede ser los seguros, profe. El número de póliza. el número de póliza, sí, podría ser. La pregunta ¿es único hasta dónde? Porque Es esa es que otra cosa depende que de qué tenemos se que está tener en asegurando, cuenta. digamos. Claro, pero aparte tenemos que tener en cuenta el alcance de la unicidad. ¿Sí? A ver, yo tengo, qué sé yo, Zurich Seguros. ¿Sí? Mi póliza tiene un número. Seguramente ese número es único. Ahora, les hago una pregunta. ¿Hasta dónde se creen ustedes que será único ese número? ¿Yo puedo estar seguro de que otra compañía de seguro no tiene ese mismo número de póliza? No. No sé si puedo estar seguro. ¿Puedo estar seguro que ninguna compañía del mundo tiene ese número de seguro, es de póliza? No sé si se puede repetir ese número en otra compañía. Exactamente. Entonces, ahí entra otro elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es el ámbito. El ámbito es, perfecto, vos tenés un identificador único. ¿Dentro de qué ámbito es único? ¿Sí? Porque dentro de un cierto ámbito vos podés estar seguro de que eso identifica un objeto, pero si tu ámbito cambia, probablemente tengas que cambiar tu ID. Ujú. ¿Me explico? O sea, si vos tenés que hacer un sistema de seguimiento de pólizas de la República Argentina, y probablemente tu ID de número de póliza no te alcance. ¿Por qué? Porque vas a tener dos o tres compañías que van a tener el mismo número de póliza y ya perdiste de vista el objeto. Ya no es único, ya no lo podés identificar. Voy a decir la póliza 017. Ah, mira, hay tres. ¿Cuál? Ujú. Perdió el sentido del identificador. ¿Se entiende? Entonces, no está mal que un objeto tenga un identificador acotado, pero siempre hay que saber exactamente cuáles son los límites en los cuales eso es válido. ¿Por qué? Porque vos vas a ir el día de mañana y te van a decir, che, mira, yo lo comparé con una póliza de Dubái y no, para, yo te dije que este número es único dentro de la República Argentina. Afuera no te doy garantía. Afuera no sé. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Qué se creen que puede llegar a ser un identificador único de un auto? Número la de patente, De la matrícula. la patente. ¿Y el ámbito? ¿En el país? Claro, a ver, hay que ponerle un ámbito, porque yo me puedo llevar mi auto y patentarlo en Egipto. Sí, puedo. Sí. Sí, le van a poner el mismo número de patente que yo usaba en Argentina. no. 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 Entonces, mi identificador es único dentro de un cierto ámbito. O sea, en este caso, qué sé yo, sería el Mercosur. Ahora creo que lo han dado de baja. Pero solía ser la patente única en el Mercosur. Fuera del Mercosur no me daban ningún tipo de garantía. Sin embargo, yo tengo un identificador único que no depende de dónde estoy con el auto. Yo tengo un número de chasis, yo tengo un número de motor que está grabado en el equipo físico, está grabado en el bien. Eso, por más que yo me lleve mi auto a Egipto, mi número de chasis y mi número de motor no van a cambiar. Ujú. ¿Sí? Entonces, ahí tengo un mejor identificador único. ¿Sí? Porque ese ya no depende de la ubicación geográfica donde yo estoy. ¿Se entiende a dónde vamos con esto? No existen, como se suele decir en el ámbito, no existe la bala de plata. ¿Sí? ¿Saben de dónde viene ese término?
¿Quién sabe de dónde viene el término no existe la bala de plata? Yo ni lo conocía, profe. La bala de plata es el arma que mata a todos los monstruos. Sí, el hombre lobo, etcétera, etcétera. Exactamente. Se considera que la bala de plata es la solución definitiva a cualquier tipo de problema. Entonces, en el ámbito de sistemas, se dice que no existe la bala de plata, o sea, no existe la solución única que te soluciona todos los problemas. Cada solución es específica al problema que estás tratando. Algunas soluciones son más generales y otras son más particulares, pero no hay ninguna solución que solucione todos los posibles escenarios. ¿Sí? Entonces, el ID es una bala de plata que no existe. No existe un único ID que yo puedo estar seguro que soluciona todos los problemas. ¿Sí? Algunos son más genéricos y solucionan problemas más grandes y otros solucionan problemas más chicos, pero siempre tienen alguna limitación. ¿Se entiende? Y nos fuimos al pasto con los ID. Miren hasta dónde llegamos analizando el primero de los dos atributos que tenemos ahí. El segundo atributo es el objeto del pedido, o sea, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Básicamente esto acá es una forma difícil de decir mi producto. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Estoy pidiendo productos, ¿sí? Y mi producto va a tener una serie de atributos internos del producto. Sin embargo, no lo voy a poder dividir, ¿sí? ¿Por qué? Mi producto, supongamos que es ropa, ¿sí? Mi producto tiene un talle, mi producto tiene un modelo, mi producto tiene un tipo, mi producto tiene un stock. Ahora bien, yo puedo dividir esos componentes. Puedo trabajar con el talle por un lado y el stock de otro producto y mezclarlo con, qué sé yo, la forma de pago de un tercer producto. Y no. No. ¿Por qué? Porque si bien mi objeto de pedido está compuesto por varios atributos internos, tengo que manejarlo como una entidad única, ¿sí? O sea, mi camisa verde talle 37 no lo puedo desarmar. Es mi camisa verde talle 37 y si yo le saco algo, deja de ser mi camisa verde talle 37. ¿Se entiende? Entonces, los objetos, una vez que los defino, tengo que usarlos como unidades indivisibles. Yo no las puedo dividir en partes más pequeñas, ¿sí? Porque pierden la entidad, pierden la identidad, ya no son más lo que eran, ¿sí? Además de los atributos, como vemos en la filmina, ¿qué tenemos? Tenemos operaciones. Esas operaciones, ¿qué van a hacer? Nos van a dejar hacer cosas. Por ejemplo, yo tengo una factura. ¿Qué puedo hacer con una factura? Con una factura puedo totalizarla, puedo agregarle un producto, puedo borrarle un producto, puedo calcularle los impuestos, puedo calcularle un descuento. Son todas cosas que yo puedo hacer sobre una factura. ¿Se entiende? Sí. Y si yo salgo de la factura y me voy al producto, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con un producto? Con un producto puedo agregarlo a una factura, puedo descontarlo de stock, puedo agregarle stock, ¿sí? Puedo consultar los datos para saber cuántos hay, por ejemplo. ¿Se entiende? Me pareció que había una pregunta recién. ¿No? Y ahora ya empezamos a ver relaciones de objetos con objetos, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio de la clase nosotros entramos a ver cuáles eran las relaciones que existían entre nuestras entidades que componían nuestro sistema? Que hablamos de que una factura podía tener productos y que la factura además podía tener forma de pago y que la forma de pago podía figurar en varias facturas, ¿sí? Bueno, esto que nosotros estamos viendo ahora, ya lo vamos a ver más en detalle en la segunda mitad de la clase, es un diagrama de clases que se llama, que es la forma en la cual nosotros representamos un modelo, ¿sí? Ese modelo es una representación de la realidad, o sea, es como si fuera un plano, ¿sí? El plano que nosotros ponemos arriba de la mesa no es una casa, es una representación de una casa, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, tiene que ser lo suficientemente detallado como para que yo sepa que eso representa la realidad. Con esto pasa exactamente lo mismo. Nosotros ahora tenemos del lado izquierdo una clase de objetos que se llama customer, son los clientes.
¿sí? Del lado derecho tenemos order, que es mi orden de pedido, mi factura, pongamos. ¿Sí? Ahora bien, veamos cuáles son los atributos de mi cliente. Los atributos de mi cliente, déjenme que voy a poner las herramientitas para resaltar. ¿Qué tenemos? Un identificador de cliente. ¿Sí? ¿Se ve ahí? ¿Cuál sería ese identificador de cliente si ustedes tuvieran que decidirlo? Y un número de cliente que se vaya asignando. Sí, yo iría por lo seguro y le pondría el número de quit. Ajá. ¿Por qué? Porque es un número único de un contribuyente que ya alguien asignó por mí, entonces yo me ahorro trabajo. Ah, Y claro. aparte también permite saber si es una venta a una persona o si es una empresa también. Exactamente, yo con eso me ahorro trabajo. ¿Por qué? Porque es una codificación que ya usó alguien más y ya la validó alguien más, ¿sí? Con lo cual yo soy ferviente defensor de que hay que reutilizar las cosas que ya funcionan, ¿sí? ¿Qué tenemos a continuación? Tenemos un nombre, básicamente, para saber cómo se llama el cliente. Tenemos una dirección. Tenemos un número de documento. Un número de teléfono, quiero decir, perdón, y una dirección de mail, ¿sí? Y a continuación, vamos a cambiar el color de esto. ¿Qué tenemos? ¿Qué dice acá? Acá dice order o un pedido. Y fíjense que además tiene un asterisco adelante, ¿sí? Pero el pedido tiene un montón de datos. ¿Cómo hago yo para que mi cliente tenga un pedido que tiene un montón de datos? ¿Qué Y pregunta? eso se vincula con un ID que es de uno a mucho. Yo lo voy a vincular de alguna forma, ¿sí? Por ahora no vamos a hablar de cómo lo vamos a vincular, pero vamos a hablar de que lo vamos a vincular. ¿Por qué? Porque yo tengo que poder saber que mi cliente tiene una o más facturas. Ese uno o más viene dado por este asterisco que está al frente, ¿sí? Cuando yo veo ese asterisco, quiere decir yo puedo tener más de uno. No quiere decir que los tenga. Quiere decir que yo puedo tener más de uno. Entonces, mi cliente puede tener más de un pedido. De hecho, puede tener 0 o más pedidos. Yo puedo tener un cliente que nunca pidió nada. ¿Sí? Entonces, si yo digo que mi cliente tiene un pedido, cada uno de los pedidos de mis clientes, ¿qué van a tener? Sus propios atributos. Van a tener los propios atributos. Cada pedido va a tener todos los atributos que les corresponde a un pedido. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que esto no lo podemos partir, no lo podemos dividir si queremos que siga siendo un pedido. Entonces los atributos van a tener que venir todos juntos. ¿Qué tenemos al principio? Un order ID, que ahí sí puede ser un identificador único generado por el sistema, el número de factura, por ejemplo. Este data que no se jugaron mucho con el nombre, anda a saber lo que hay acá adentro, ¿sí? Vaya uno a saber. Fíjense lo que tiene a continuación. Dice asterisco shirts. Shirts son camisas. ¿Por qué dice Sí, asterisco? por ¿Y ahí qué? se equivocaron y es, perdón, es date, sería la fecha. Ah, puede ser una fecha y está mal escrito. Sí, puede ser. Fíjense que tenemos acá en shirts. ¿Compro una camisa? Una Un asterisco. tiene un asterisco. O sea, quiere decir que Sí. mi pedido puede tener 0 o más camisas. Ah, ya. ¿Sí? Y esas camisas, ¿qué contienen? Atributos. Va a tener un conjunto de objetos y cada uno, no está obviamente en este gráfico, pero cada uno de esos objetos seguramente va a tener su propia lista de atributos. ¿Sí? Vamos a seguir. Supongamos que acá la camisa tiene, va a tener su propia lista de atributos que corresponde a una camisa. ¿Sí? O sea, la camisa verde talle 37 que les decía recién tiene su conjunto de atributos que tampoco los voy a poder dividir. ¿Sí? ¿Qué más tenemos más abajo? El precio total. ¿El precio total de qué? El precio total de todo el pedido.
¿sí? ¿Y acá qué tenemos? Varias formas. Varias formas de pago. ¿Y ahí qué voy a tener? Y hay otra entidad con otros códigos de las formas Otra de pago. entidad con las formas de pago, de la cual puedo tener más de una, ¿sí? Donde va a estar definido para cada una de las formas de pago que yo tenga en el pedido. ¿Se entiende? Profe, si un objeto está dentro de otro objeto, ¿lo tomo como atributo o sigo pensando que es un objeto? ¿Es un atributo? Es un atributo. Lo que pasa es que en lugar de ser un atributo simple, como los que tenés al principio, como por ejemplo el nombre es un atributo simple. Vos simplemente tenés un texto que indica cuál es el nombre. ¿Sí? Cuando vos tenés un objeto, no tenés un atributo simple, tenés un atributo compuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese atributo que vos lo ves con un solo nombre tiene un montón de datos adentro. ¿Se entiende? Y a su vez ese Sí. atributo compuesto puede tener otros atributos compuestos adentro. Y fíjate que se mezclan sin ningún tipo de problema los atributos compuestos y los atributos simples. ¿Sí? Vos podés tener cualquier mezcla de atributos compuestos y simples. ¿Sí? ¿Cuál es la única restricción? Que los atributos compuestos que vos los tengas dentro de un objeto, los manejes como un conjunto indivisible. O sea, vos no lo podés dividir, porque si lo dividís deja de ser lo que era. Si vos grabas por separado los datos de la camisa, ya no es una camisa. ¿Sí? Ya tenés un talle por un lado, tenés un color por el otro y tenés, qué sé yo, el tipo de producto por otro. Pero ya no es un objeto. ¿Me explico? Claro, en conjunto la forma de la camisa. Exactamente. En conjunto la forman una camisa. Y en cuanto vos lo rompiste, eso dejó de ser una camisa. Va a ser otra cosa que no se sabe qué es. Pero lo más importante es que no es una camisa. ¿Sí? De la misma forma que si vos agarras este pedido, que es el que estamos analizando ahora, y vos grabas los datos por separado, ya no va a ser un pedido. Va a ser un conjunto de datos sueltos que no conforman un pedido. ¿Se entiende? Sí. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Pasa lo mismo con los datos simples? No pasa lo mismo con los datos simples. ¿Por qué? Porque vos acá tenés, por ejemplo, el nombre. Si vos sacás este nombre de acá y lo pones en otro lado, lo grabas en otro lado, ¿sigue siendo un nombre? El nombre va a seguir siendo un nombre. Lo que pasa es que rompiste el cliente en el proceso. O sea, si vos agarraste y sacaste el nombre de acá para grabarlo en otro lado, el nombre en sí no lo partiste, no lo podés partir porque es un dato básico, ¿sí? Pero el cliente lo rompiste. ¿Por qué? Porque ahora tu cliente no tiene nombre, entonces ya no es un cliente como estaba definido. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, hagamos mucho hincapié en eso. El objeto lo tenés que manejar en conjunto. ¿Por qué? Porque si vos lo desarmas, deja de ser ese objeto que estaba definido. ¿Estamos hasta ahí? Bien, hasta recién lo que vimos son atributos. Me parece que quedó bastante claro el tema de cómo son los atributos. Cuando son simples, cuando son compuestos, cómo se componen, cómo los vamos armando, etcétera, etcétera. ¿Qué creen que es esto que tenemos acá abajo? Perdón, donde puso el tilde verde Acá donde puse el o tilde, sí, donde donde puse el tilde acá abajo. Ahí. ¿El método? Eso es un método, que es algo que yo puedo hacer con ese cliente. ¿Sí? Puedo asignarle un código. ¿Cuándo se hace eso? Ahí generalmente cuando doy de alta un cliente nuevo. Cuando doy de alta un cliente nuevo le pongo un código, se lo pone el sistema, pero bueno, alguien lo pone, ¿sí? Y le asigna ese Customer ID, que es el primer dato que tengo acá arriba. ¿Sí? Fíjense cómo se cambian las operaciones que puedo hacer cuando me voy al pedido. En el pedido, ¿qué voy a tener? Ese método, ¿qué haría? Calcular el ID del Calculo el pedido. order ID, o sea, genero un ID para ese número de pedido. ¿Sí? Este calcula el precio total. Este agrega una camisa a esta lista de camisas. Este borra una camisa de esta lista de camisas. ¿Sí? Y este envía la orden o graba la orden para que se cierre y se haga la facturación, digamos. Si quiere decir, ya terminé, haz lo que tengas que hacer.
¿Sí? Fíjense cómo los métodos o las operaciones varían de acuerdo al tipo de objeto sobre el cual estoy trabajando. ¿Sí? ¿Tendría sentido, por ejemplo, que yo tenga definido un calcular precio total acá? No, porque es el cliente. Es un cliente. O sea, las operaciones tienen sentido solamente dentro de los objetos que corresponden. Yo no puedo sacar una operación y pasarla a otro objeto esperando que haga algo. ¿Sí? No nos olvidemos que las operaciones tienen en cuenta los datos propios del objeto. Entonces, ¿cómo le voy a decir a un cliente calcula el total? ¿Total de qué? ¿Sí? Bueno. Uy, me quedaron todos los dibujitos. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos Ahí hay dos un objetos campo más. medio... ¿Cuál? El CSR status CSR es son impuestos. es un campo, claro, es un campo que se usa en la FIP, digamos, para sacar un código de firma. Sí, sí. Es Son para ver, son para. digamos, la verificación del cliente. Qué sé yo. Exactamente, exactamente. A ver, no lo mencioné porque lo conoces vos No al lo uso de ese. mencionó porque era raro, claro. Sí. Era raro, no lo mencioné porque lo conoces vos a eso, pero sí, es un código que se genera para validar la identidad del cliente que está haciendo la operación, digamos. Y fíjense, bueno, esto no sabía, pero fíjense que tiene un asterisco, o sea que podemos tener varios de esos códigos. ¿Sí? Sí, porque es un certificado que por ahí emite AFIP o emiten distintas entidades, entonces uno puede Exactamente, podés tener validarse más de de uno, podés distintos tener uno de lugares. AFIP, Ujú. uno de un banco, podés tener de bancos de acá, bancos de afuera. Sí, hay distintas formas de obtener eso. Y esto contempla, fíjense que tiene un asterisco, contempla la posibilidad de que vos uses más de uno. ¿Por qué? Porque si vos tuvieras uno solo, no tendría el asterisco. Eso quiere decir que vos tenés un código de verificación obtenido de algún lado. Está bien, está bárbaro. Pero este tiene un asterisco. O sea, esto quiere decir que vos podés tener más de un código asociado a ese pedido. ¿Sí? Por ejemplo, que tengas 2 o 3. Sí, sí. ¿Sí? Fíjense que nosotros agregamos acá el order, lo veíamos recién, el customer también lo veíamos recién, y ahora agregamos el shirt. Acá tenemos un modelo de producto. ¿Sí? ¿Dónde qué tenemos? El identificador del producto. Uy, se me fue. Para. ¿Qué tenemos? El identificador del producto, el precio del producto, la descripción, el tamaño o el talle en este caso, ¿sí? Y el código de color. ¿Sí? Con eso nosotros definimos el tipo de producto que tenemos. ¿Sí? Con esto calculamos el CIRT ID, o sea, generamos un ID nuevo y mostramos por pantalla la información del producto. ¿Qué otro dato creen ustedes que le faltaría a este objeto para realmente ser útil? El stock. El stock. Sí, la cantidad. Exactamente. Es el dato que me está faltando. ¿Por qué? Porque hasta el momento yo puedo hacer casi todo lo que necesito hacer en la facturación con ese producto como está. Tengo el precio, sí, tengo la descripción, sí, tengo el tamaño, sí, tengo el código de color, todo. Tengo casi todo para poder venderlo. Pero me falta el stock. O sea, yo no sé si tengo suficiente producto de ese. Es una descripción genérica del producto, pero no es un producto que yo pueda vender. Yo no puedo vender ese producto, ¿sí? Porque no sé cuántos tengo. ¿Se entiende, no? Sí. Perfecto. Entonces, para ir resumiendo, si nosotros tenemos que definir ciertas clases para nuestro sistema de venta de pedidos, ¿sí? Ya medio como que las tenemos definidas en base a lo que fuimos charlando recién. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener mi pedido, que es a donde va a englobar todo lo que yo estoy vendiendo. ¿Sí? Voy a tener camisa, vamos a suponer que vendemos solamente camisas por ahora. Si no, tendría que tener otros productos definidos. Un cliente mínimo. Tengo que tener alguien a quien venderle esos productos. Voy a tener una forma de pago mínimo para poder cobrarle. ¿Sí? Y estos dos objetos que están en el planteo del problema, pero que en realidad yo los veo como bastante irrelevantes. ¿Sí? O sea, por el momento, digamos que esos dos
no son tan importantes. Yo me quedaría con los otros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes creen que se puede implementar un sistema de pedidos con los 4 primeros objetos clases que yo tengo al principio? Sí. ¿Agregarían alguno más? ¿El envío o la entrega? Sí, pero fíjate que nuestro planteo dice que es un sistema de pedidos. O sea, no dice que se lo tenés que mandar al cliente a la casa. ¿Sí? Vos se lo tenés que ¿El vender. precio? Si vos se lo vendiste, el precio, acuérdate que estaba dentro del objeto shirt. Ah, claro. Ya está, con eso yo soluciono mi problema. ¿Sí? Porque tengo el instrumento por el cual estoy vendiendo, el producto que estoy vendiendo, a quién se lo estoy vendiendo y cómo lo estoy cobrando. ¿Sí? Teóricamente, yo con eso estaría solucionando el problema. ¿Sí? No quiere decir que para solucionar un problema necesite el gran sistema enorme, recontra súper complejo. Si con eso soluciono mi problema, ya está bárbaro. ¿Se entiende, no? Y en el caso de que el producto esté en cero, si uno necesitaría agregar la entidad proveedores, ¿no sería parte de esto o queda fuera? Depende de cómo, depende del ámbito, ¿sí? Porque si nosotros vamos a restringir el ámbito del problema, yo te diría los proveedores no son problema mío. Mi problema es vender producto. Cuando no tengo más producto, no vendo más. ¿Sí? Entonces, conseguir el producto para vender quedaría fuera de mi dominio. ¿Sí? Desde un punto de vista muy restrictivo. Si vos me decís, bueno, a ver, tenemos que vender productos en general, con lo cual el proceso comienza con la compra del producto a un proveedor antes de la venta, ahí sí, ya amplias un poquito el ámbito e incluís al proveedor como parte de tu sistema. ¿Se entiende? Es como si vos Claro. Sí, sí. corrieras una frontera imaginaria, la corres un poquito hacia afuera y ya algunas cosas que antes estaban afuera ahora pasan a estar adentro. ¿Sí? Te reitero, es una cuestión de perspectiva. ¿Sí? Por ahí hay alguien que dice, no, mira, quiero que mi sistema de suministros se encargue de gestionar las compras a los proveedores y actualizar el stock. Entonces vos te lavas las manos, vos decís, no, mira, mi sistema lo único que hace es vender. ¿Cómo llegan a estar esos productos en el depósito? Es un problema de otro sistema. ¿Sí? Y el sistema de suministro, que es el que hace las compras y actualiza el stock, hace lo mismo con el tema de las ventas. ¿Por qué ese producto desaparece de stock? No sé, a mí no me interesa. ¿Quién lo vende? ¿A quién se lo vende? ¿A qué precio se lo vende? ¿Cuándo lo entrega? Es un problema de otro sistema. A mí me interesa solamente comprar y que el producto esté en stock en la cantidad suficiente. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. ¿Qué va a pasar? Si vos vas a plantear un sistema de gestión unificado y vos vas a ampliar ese límite y en algún momento esos dos sistemas van a formar parte del mismo y va a arrancar en la compra y va a terminar en la venta. Entonces ya no va a ser, no me importa lo que hace el otro, ya van a tener que trabajar en conjunto. ¿Se entiende? Bueno, para no dar demasiadas vueltas, ¿sí? Esto es simplemente un listado de las distintas clases que componen nuestro sistema y los atributos que veíamos recién. ¿Se entiende? Es simplemente una especie de resumen, ¿sí? Incluyendo la forma de pago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que acá copiaron y pegaron, fíjate, la forma de pago tiene el Customer ID, el nombre, la dirección, el teléfono. Esto directamente hicieron un copy-paste de los datos del cliente y pusieron cualquier cosa acá. Acá, ¿qué tendría que ir en forma de pago? Tarjeta, efectivo. Exactamente, tarjeta, efectivo, en caso que sea tarjeta tendría que ir el número de la tarjeta, Nombre de la tarjeta, nombre, número. el nombre, la fecha, la validez, ese tipo de cosas, ¿sí? Si yo acá, qué sé yo, pago con cheque, ¿qué tendría que ir? Y tendría que ir el banco que emitió el cheque, el número de cheque, el plazo, ¿se entiende? O sea, obviamente esto no es lo que tiene que ir en forma de pago.
¿Sí? Ah. Hasta recién teníamos atributos. Fíjense ahora qué es lo que vamos definiendo. Vamos a ir definiendo los comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con una nota, con un pedido? ¿Sí? Fíjense la partecita de acá abajo. ¿A ustedes les parece que cuando yo hago un pedido, tendría que poder verificar el número de tarjeta de crédito? Sí, si estoy Sí, aceptando para una ver si es tarjeta de válido. crédito como medio de pago, tengo que poder verificarlo. ¿Sí? Y tengo que poder verificar el pago en sí. O sea, yo por un lado verifico que esa tarjeta es válida, que no está declarada robada, que pertenece a una entidad reconocida, y después tengo que verificar el pago en sí. O sea, tengo que ver si tiene saldo, si no tiene saldo, si está vencida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con respecto a las camisas? Y en un pedido, ¿qué puedo hacer con una camisa? Y puedo agregar una camisa al pedido, puedo borrar una camisa al pedido. ¿Sí? Sobre el cliente, ¿qué puedo hacer? Procesar la orden. ¿Qué quiere decir procesar la orden? Y procesar la orden quiere decir terminarla. Se quiere decir calcular el total, calcularle los impuestos, si tiene descuento, calcular los descuentos, fijarme si tiene saldo en la tarjeta para pagarlo o cosas por el estilo. ¿Se entiende? Quiere decir, la terminamos, te entrego la mercadería y la cobro. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer para otras clases? Bueno, acá obviamente la columna de Form Payment copian todo lo que viene de Customer. Fíjate que copiaron los mismos comportamientos también. Sí. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo? Ah, son las 7:30. Bueno, a las 8 vamos a hacer un descansito. Porque los estoy matando con teórico hoy. ¿Se acuerdan que cuando nosotros habíamos visto la diferencia entre objeto y clase? ¿Quién se acuerda cuál era la diferencia entre objeto y clase? Clase no era el conjunto de objetos. Sí. ¿Y qué característica tenía la clase, a diferencia del objeto? La clase empezaba con mayúsculas. Sí, pero no desde el punto de vista de cómo Ah, redactarla, sino conceptualmente. La clase, La clase es la abstracción, perdón, no te escuché. que la clase es una abstracción. Exactamente, la clase es una abstracción, con lo cual no podíamos decir cuáles eran los valores de los atributos de una clase. ¿Sí? Podíamos decir cuáles eran los atributos, pero no los valores. ¿Por qué? Porque la clase es un conjunto de objetos distintos, ¿sí? Todos del mismo tipo, ¿sí? Por eso es una abstracción, son todos del mismo tipo. Entonces, yo tengo una clase ballena, por ejemplo, para seguir con esto. ¿Yo puedo decir en esa clase de qué color es la ballena? No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque mi clase me engloba a todas las ballenas que hay. Entonces, si bien tiene algunos atributos, como por ejemplo el tamaño, el color y qué sé yo, que no tiene valores. ¿Por qué? Porque yo para tener un valor tendría que tener un ejemplar particular de una ballena. Te tendría que decir, a ver, che, la ballena jorobada, ¿sí? ¿Cuál es el color? Listo, perfecto, es gris, tiene la cola tal, el tamaño es mediano, la aleta es mediana, qué sé yo qué. ¿Sí? Ahí ya tengo un ejemplar. Eso no es una clase, eso es un objeto. La clase tiene el atributo, pero no tiene el valor. O sea, ¿tiene color? Sí. ¿Todas las ballenas tienen color? Sí, todas tienen color. ¿Todas tienen la aleta dorsal? Sí. ¿Todas tienen tamaño? Sí, todas tienen tamaño. Pero van a variar entre sí. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo diseño un sistema, modelo un sistema, ¿qué es lo que modelo? Modelo clases. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, por ejemplo, mi cliente, ¿tiene número de quill? Sí. ¿Cuál es? No sé. Pero ¿y cómo no vas a saber? Y no sé. ¿Por qué se creen que a mí no me importa saber cuál es el número de quill de un cliente cuando yo estoy diseñando el sistema?
Para que después pueda hacerse, por ejemplo, tenés distintos clientes y no Exacto, porque como- porque mi sistema tiene que funcionar para cualquier cliente, no solamente para que el 20, 23, 68, 4471. Sí, no, o sea, ese es un cliente, pero mi sistema tiene que funcionar para todos los clientes. A mí no me interesa cuál es el número de quill, me interesa que todos los clientes tengan un quill. A mí no me interesa cuál es el monto total de una factura, pero sí tengo que saber que todas las facturas van a tener un monto total. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, cuando yo Entonces, diseño, ¿serían clases? exactamente, a eso iba. Cuando yo diseño con clases. Y cuando yo programo con objetos. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual yo ejecuto mi sistema, ya tengo que decidir cuánto vale el pedido, cuál es el cliente al que se lo estoy vendiendo, cuál es el producto. ¿Sí? Entonces yo comienzo diseñando con clases y cuando programo empiezo a trabajar con objetos, con instancias particulares de esas clases. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ustedes van a tener que poder entender los modelos de clases para poder escribir el código que después va a utilizar objetos. ¿Se entiende, no es cierto? Ujú. ¿Sí? Cuando yo Sí, sí. diseño un auto, termino con un plano. No termino con un auto, termino con un plano. ¿Quién es el que utiliza el plano para construir un auto? Y el fabricante. La fábrica. Exactamente, la fábrica agarra el plano, empieza a leer las especificaciones del plano y dice, ah, bueno, perfecto, tengo que agarrar esta chapa, doblarla así, tengo que agarrar esta goma, ponerla acá, tengo que agarrar este tornillo, este va acá, tengo que agarrar el otro, va allá. Listo, ¿qué tengo? ¿Tengo un modelo general? No, tengo un auto, uno en particular, ¿sí? Después quiero otro, perfecto, hago otro. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando yo modelo, tengo del lado izquierdo, acá, una clase. Esa clase tiene características generales. Pero cuando yo programo y comienzo a ejecutar mi programa, tengo objetos. Y esos objetos ya no son generales, ya son particulares. Si ustedes se fijan en la imagen, acá hay dos camisas distintas. Los dos son de la misma clase. Sin embargo, una tiene un conjunto de atributos que va a ser distinto de la otra. ¿Sí? Entonces, lo mismo nos va a pasar a nosotros con cualquier sistema que nosotros programemos orientado a objetos. Vamos a tomar clases para construir objetos y para utilizar esos objetos. ¿Sí? La idea sería que ustedes puedan interpretar eso para poder pasarlo a código. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto con Java? A ver cómo estamos con el tiempo. Estamos bien. ¿Cómo se hace esto con Java? A ver, déjenme ver una cosa. Ya nos estamos quedando sin filminas. Me parece que en una de esas convendría que nos tomemos una pausita ahora y vemos los ejemplos prácticos de aplicación y los vemos en código después de la pausa, porque si no vamos a quedar medio colgados, vamos a ver un pedacito de código ahora y después se van a perder. ¿Les parece que hagamos así? Y ya empezamos a hacer Sí, perfecto. algo práctico, nos tomamos un Bueno, cafecito. Está bien. Sí. Bueno, entonces hagamos lo Profe, siguiente. Sí, perdón, yo tenía una duda de antes. Cuando estaba estudiando, me preguntaba, una de las preguntas del examen era como Java o algo así, y después leí que era un compilador, pero sí. no entendí qué hace un compilador y cuál es la diferencia entre el que ejecuta o algo así. A ver, ¿qué es lo que hace un compilador? La computadora no entiende lenguaje castellano y menos entiende inglés y menos entiende Java, aunque te parezca mentira. La computadora no entiende Java. ¿Sí? ¿Qué es lo que entiende la computadora? La computadora entiende unos y ceros. ¿Sí? Código binario es lo único que el procesador de una computadora entiende. Cada uno de esos códigos tiene instrucciones que se ejecutan de forma interna, pero que no tienen nada que ver con el lenguaje Java en sí que nosotros vemos. Entonces, ¿qué es lo que hace un compilador? Un compilador lo que hace es tomar código en Java y generar el conjunto de instrucciones en formato binario de unos y ceros que el
procesador, digamos, puede interpretar. ¿Sí? Es como si vos me dijeras, a ver, mira, tengo un procesador que habla en japonés y que vos lo tenés que programar. Y lo único que entiende el procesador es japonés. ¿Sí? ¿Qué vas a necesitar entre medio? Vas a necesitar una persona, un traductor que entienda español y también entienda japonés. Entonces, vos le vas a dar las instrucciones al compilador, digamos, en español. El compilador va a transformar todo, va a escribir un manual de instrucciones, pero lo va a escribir en inglés. Y se lo va a dar al procesador, perdón, en japonés, y se lo va a dar al procesador en japonés. Entonces el procesador va a decir, ah, esto es lo que hay que hacer. Bueno, perfecto. Ejecuto este paso, este paso, este paso, este paso, este paso. Y lo hago. ¿Sí? Hay otros Sí, programas que se llaman intérpretes que van haciendo eso sobre la marcha. No es que instrucción por instrucción. No es que toman un programa completo, lo traducen completo y se lo mandan completo para que el otro lo ejecute, sino que línea por línea, cada una de las líneas le dice, hace esto, bueno, hace esto, bueno, ida y vuelta todas las veces. ¿Sí? y Java el no es NetBeans así. sería nuestro compilador, ¿sería NetBeans? ¿O qué? En realidad, tu compilador lo utiliza NetBeans. ¿Sí? Tu compilador se llama JavaC, Javac, que es el Java Compiler. ¿Sí? Es un programa que Sí, toma código Java escrito en texto Java y lo transforma en binario. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace NetBeans? NetBeans te esconde un poco de todo ese proceso que hace atrás de las cámaras para decirte, vos dame el código, yo agarro el código, se lo paso al compilador, le digo al compilador que ejecute el programa y lo que hace el compilador, yo después te lo muestro a vos. ¿Sí? sí, Por eso se llama entorno de desarrollo el NetBeans. El NetBeans es un entorno, ¿por qué? Porque se pone como un intermediario entre lo que vos querés escribir y el compilador, que generalmente el compilador es como más complicado, tiene instrucciones de línea de comandos, tiene sus cosas. No es que no lo podés usar, lo podés usar perfectamente bien, pero el NetBeans te esconde un montón de esas complicaciones y se encarga él. Entonces, hace un montón de cosas atrás de cámara, por ejemplo, cuando vos apretas el iconito del triangulito verde para decirle ejecutar. sí, Cuando vos le decís ejecutar, ¿qué es lo que hace NetBeans? Toma tu código fuente, lo que vos escribiste en la pantalla, se lo manda al compilador, le dice compila esto. Después que el compilador lo compila, le dice, che, avísame si tuviste algún error o no. Si tuviste algún error, toma los errores y te los muestra a vos. Te dice, che, acá el compilador dice que te equivocaste acá, te equivocaste acá, te equivocaste allá. Si no tiene ningún error, toma el intérprete Java y le dice, che, ejecuta este programa. Después que termine de ejecutar el programa, le dice, a ver, mostrame los resultados. A mí, NetBeans. Y después que tiene los resultados, te los muestra a vos. O sea, el NetBeans, fíjate que vos apretas un botón y por atrás hace un montón de cosas para que vos no las tengas que hacer. ¿Sí? No quiere decir que vos no las puedas hacer. Si sí, vos no tenés NetBeans, todo eso lo podés hacer vos a mano. Podés llamar al compilador y decirle que compile las cosas, después podés llamar al intérprete y decirle que las ejecute, podés ver los resultados de uno, los resultados de otro. Lo que pasa es que es más fácil, ¿por qué? Y porque NetBeans te esconde un montón de complejidad para que vos no tengas que renegar con eso. Pero es simplemente un intermediario. genial, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Nones? Bueno, ¿qué nos tomamos? ¿15, 20? ¿Qué quieren? Hoy les di duro. Ninguno se quiere jugar. No los voy a echar. ¿Sí? A ver, ¿no escucho? 20. 20 quieren respirar. Bueno, perfecto. Entonces, son 8 menos 10. ¿Volvemos? Bueno, Bueno, ¿Sí? Descansen la cabeza, prepárense un cafecito, yo cambio la yerba al mate y nos vemos en un ratito. Vamos. nos vemos.